Muy bien, ¿cómo están cada uno de mis hermanos? Estamos en condiciones de disfrutar un momento de la palabra de Dios, así que quiero invitarlos con mucho gozo, con mucha devoción, con mucha pasión, que podamos disfrutar un momento en esta ocasión de la bendita y poderosa palabra de Dios. Vamos a ir a la lectura que tendremos hoy en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Vamos a volver nuevamente ahí a estar mirando algunos versículos preciosos de la palabra de Dios. Capítulo 4, verso 5. Si usted encontró la cita, por favor acompáñeme, que yo doy lectura como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú, sé sobrio en todo. Me gustaría que pudiera destacar o marcar ahí esta frase: sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Que por la bendita y poderosa palabra de Dios seamos todos muy bendecidos hoy. ¿Cuánto aman la venida de Dios? Todos los hijos de Dios debemos amar con ímpetu, con devoción, el regreso de nuestro Señor. Muy bien, quiero volver a puntualizar esta reflexión en esta ocasión, basada en las últimas palabras. Recientemente, el domingo, les estuve platicando de las últimas palabras que Pablo, el apóstol, les enseña al joven Timoteo. Hoy voy a continuar, donde les hablé de que hay 3 razones que Pablo está amonestando. Hay 3 amonestaciones del apóstol al Timoteo. Les hablé de la primera, que es: predica la palabra. Era la primera amonestación. Y también Pablo instaló la razón. La razón era que llegaría el tiempo en que todo el mundo se iba a dar la fábula y no iba a querer sujetar su mente y su corazón en la verdad de Dios. Hoy día vamos a hablar de la segunda amonestación que el apóstol le da a Timoteo y a la iglesia. Le dice: cumple el ministerio. Cumple el ministerio. Esa es la segunda amonestación que hoy día vamos a desarrollar con la ayuda del Señor. No perdamos de vista en cómo estamos entrando a esta reflexión. Últimas palabras. Siempre las últimas palabras de un gran personaje son muy significativas. Son como una ventana que nos ayuda a mirar dentro del corazón. Hoy día, como digo, vamos a desarrollar esta segunda amonestación. Cumple el ministerio. El ministerio de Timoteo no sería exactamente como la de Pablo, pero sería importante para la causa de Cristo. Tan importante fue el ministerio de Pablo cuando Cristo lo llamó, pero también sería muy importante ahora el ministerio de Timoteo, porque era la continuación. Pablo estaba terminando su carrera, alguien tenía que continuar, y este era Timoteo. Y por eso Pablo tiene mucho deseo de poder dejar las cosas muy claras, muy en el corazón del joven Timoteo, para que siga enseñando la verdad de Cristo. La palabra ministerio, que muchas veces la hemos oído, algunos tienen un poco temor cuando escuchan la palabra ministerio, una palabra a veces muy manoseada, por así decir, un poco entendida. Y Pablo aquí menciona a Timoteo, le dice: cumple tu ministerio. Y la palabra ministerio, de acuerdo a las escrituras, es un oficio o trabajo asignado por el Señor, nada menos que por el Señor, para la edificación, la construcción de la iglesia. Esa es la finalidad. Es una asignación, es un trabajo dado por el Señor Dios, para que las vidas que aceptan a Jesús como Señor y Salvador sean edificados en la verdad de Cristo, su palabra. También la palabra ministerio es un servicio que rinde
una persona a otra en sentido bíblico generalmente es una relación personal, no es un simple trabajo personal. Es algo muy cercano, muy estrecho, personal. Ahora, ningún ministerio guiado por el Señor Dios es pequeño o es insignificante. Ninguna asignación que Dios nos haya entregado a cada uno de nosotros es pequeña o es insignificante. Es un error pensar o querer a veces cosas más grandes cuando estamos hechos para recién arrancar, a lo mejor para una asignación más pequeña. No olvidemos cuando Jesús instala estos diálogos y enseña estas parábolas, que dice que a algunos le entregó ciertas cantidades de talentos y hubo uno que no quiso trabajar porque consideró que era muy poco y el Señor no le agradó la reacción de aquel. Entonces nunca hay que mirar en menos, no mirarse en menos a sí mismo ni mirar a otro en menos en la asignación que el Señor le ha puesto a lo mejor hoy, pero mañana lo va a trasladar a algo mayor. De acuerdo, eso va a depender mucho de la responsabilidad, de la fidelidad que tengamos en ese trabajo. Entonces ningún ministerio, ninguna asignación guiada por nuestro Señor Dios es pequeño o es insignificante. Ahora, no medimos nosotros el cumplimiento del ministerio o esa asignación solamente según las estadísticas o por las personas que nos ven o nos escuchan. No es medible de esa manera. Sabemos que la fidelidad a la asignación o al ministerio que Dios nos ha asignado, Él nos ha entregado este ministerio, es muy importante. La fidelidad es muy importante porque debemos entender que es Dios el que ve el corazón de nosotros, la intención, el cómo hacemos las cosas, por qué, cuál es mi motivación de lo que estoy haciendo, de acuerdo a la asignación y la orden del Señor. Y esa era la razón por la que Timoteo tenía que ser sobrio en todo y continuar así su ministerio con seriedad de propósito, porque Dios veía completamente el corazón de Timoteo en cómo él iba a desempeñarse. Entonces, por esa razón, Pablo le está diciendo: sé sobrio en todo, sé equilibrado. La palabra sobrio es un adjetivo que se refiere a una persona que no está bajo los efectos del alcohol, o aquello que no tiene adornos superfluos y que por lo tanto resulta moderado y al mismo tiempo templado. Eso es sobrio, una persona equilibrada. Timoteo no solo era un predicador. La palabra de Dios nos muestra que Timoteo era un soldado de Jesucristo. Así lo destaca Pablo. Y le dice en el capítulo 2 de esta misma epístola, versículo 3, dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. No solo era un predicador, era también un soldado de Jesucristo, como usted y yo. Somos mensajeros del Señor, pero también somos soldados de Jesucristo. Él debía soportar, tenía el aguante, tenía la capacidad de soportar las aflicciones. Y así nos enseñan las Escrituras, que cada uno de nosotros tiene un soporte, tiene un aguante. Y eso lo sabe Dios. Dice que Él nunca va a instalar sobre nosotros, permítanme parafrasearlo de esta manera, un peso o una carga más de la que usted y yo podamos soportar. Él sabe cuál es nuestra resistencia. Bendito sea el Señor. Ahora, Timoteo había visto muchísimo sufrir a Pablo. Él conocía muy de cerca el ministerio de Pablo. Y ahora le va a tocar a Timoteo continuar este ministerio. Y gran parte ahora del sufrimiento de Timoteo sería causado por la gente religiosa. Gran parte de este sufrimiento que ahora iba a venir sobre Timoteo era causado por la gente religiosa que no quería escuchar la bendita verdad de Dios a través de los labios de este gran hombre de Dios, que ahora continuaría el trabajo, el ministerio, como era Timoteo. Fue esa misma gente religiosa que crucificó a Jesucristo nuestro Señor y ahora había perseguido a Pablo y al mismo tiempo lo habían arrestado. La expresión bíblica que tenemos aquí en el versículo 5, que quiero que le miremos por favor, que dice: haz obra
obra de evangelista, dice. Esta expresión le haría muchísimo recordar a Timoteo que todo su ministerio debía estar basado en la evangelización. A eso se refiere cuando Pablo dice, tienes que hacer obra de evangelista. Que tenía que recordar siempre que este ministerio estaba anclado, basado en la evangelización. Lo que quiere decir que un seguidor de Dios, un mensajero del Señor, un predicador de la palabra de Dios, siempre debe tener presente a los perdidos. No podemos ignorar, porque a veces queremos solo predicarnos a sí mismos. Pero que es el necesitado, aquel que no tiene a Jesús como Señor y Salvador. Y aprovecho la instancia. Si alguno de ustedes que está ahí hoy escuchándome, está viendo, no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, amigo mío, lo invito, usted necesita recibir a Jesús como Señor y Salvador. A lo mejor va a decir, es que tengo muchas cosas malas. Bueno, si Cristo el Señor vino a eso, a los malos, para hacerlos buenos. Así que lo invito a recibir a Jesús como Señor y Salvador. No tenga miedo. No piense que mañana, cuando tenga más edad, usted no sabe cuánto vivirá. Hoy es el día propicio que el Señor lo está llamando. Es probable que no todos los mensajeros, que no todos los predicadores de la palabra de Dios tienen los mismos talentos. Y eso es verdad. No todos tenemos los mismos talentos. Pero sin embargo, todos debemos sentir la motivación, la pasión, el fuego ardiente en nuestro espíritu, el interés de proclamar el mismo mensaje de salvación de Jesucristo nuestro Señor. Eso debe estar como un fuego dentro de nosotros, de hablar de Jesús. No solo al abrir nuestra boca, nuestras acciones deben ir acompañadas de esa misma manera, con un mensaje de salvación a aquel que lo necesita. Pablo da la razón aquí para la responsabilidad que le está instalando a Timoteo. Él da la razón. ¿Cuál es la razón? Es que él ya pronto, dice la Escritura, ya pronto sería quitado y Timoteo tendría que ocupar su lugar. En este hermoso párrafo que hemos leído hoy día, agradable lectura bíblica, extraordinario lo que Pablo está instalando aquí, abriendo profundamente su corazón y poniéndolo ahora en el corazón de Timoteo y de todos nosotros, en tantos y tantas que han oído y han leído las benditas palabras de Dios y escuchado las Escrituras. Entonces Pablo entiende que ahora él va a ser quitado y alguien tiene que continuar, y este era Timoteo, ocupar su lugar en este hermoso párrafo que aquí hemos disfrutado en esta ocasión que hemos tenido como lectura base. Pablo estaba mirando en tres direcciones diferentes y que yo quiero compartirles y quiero que por favor sienta gozo y motivación hoy al escuchar la bendita palabra de Dios. Alegre, se sonríe allí en el hogar, porque hoy estamos escuchando la voz del Señor nuestro Dios, que quiere bendecirnos, alentarnos, exhortarnos, animarnos a hacer nuestro trabajo con alegría y con devoción. Pablo el apóstol tiene una mirada amplia, es decir, en tres direcciones diferentes. La primera mirada que tiene el apóstol Pablo lo encontramos en el versículo 6. Es una mirada alrededor de él, de lo que está ocurriendo. Así lo cita el versículo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Eso es lo que estaba viviendo él ahora, en ese momento. Y esa es una mirada alrededor de él. Se da cuenta Pablo que le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo para vivir. Él estaba consciente de esta verdad. Qué tremendo es esto. Saber que está a las puertas de que ya su vida se va a terminar. Pero él tiene una mirada y tiene una reacción tan hermosa. Cuando la gente está a punto de morir, muchas veces está apenado, está sufriendo, tiene reacciones a veces diversas. Pero Pablo aquí vamos a descubrir, vamos a mirar cómo actúa Pablo en estos momentos, en estos minutos, en estas horas finales, en este tiempo final, que él entiende que le queda poco tiempo por vivir. ¿Cuánto tiempo nos queda a nosotros? No lo sabemos. Estos días, mientras andábamos por ahí con mi esposa,
Yo le decía, ¿qué hemos vivido harto tiempo? 50 años, 51 años en esta tierra. Son hartos años. A lo mejor alguien tiene 70 años. Uy, 70 años viviendo aquí. Muchísimo. Pero en algún momento vamos a entender que nos queda poco tiempo. No sé cuánto tiempo Dios va a darnos de vida. Pero mientras tanto tengamos esta vida linda que Dios nos ha dado, debemos ocuparla bien. Es la asignación, trabajar bien, porque alguien después tomará nuestro lugar. Así tiene que ser. Santo es el nombre del Señor. Pablo se da cuenta que le queda poco tiempo para vivir. Y está ahora siendo procesado. Esa es la escena de él. Está siendo procesado en Roma. Y ya había pasado su primera audiencia. Así lo dice en el versículo 17 de este mismo capítulo que hemos leído. Pero él sabía que el final estaba cerca. No obstante, no tenía temor a la muerte. No tenía temor a la muerte. Las dos palabras manifestadas aquí en este versículo, que habla de sacrificio y partida, nos hablan de la fe profunda que tenía el apóstol y de su confianza en su Señor. Eso nos habla, el sacrificio y la partida, de su fe y de su confianza. La palabra sacrificio significa derramado en el altar como una oblación. En realidad Pablo se estaba expresando de esta manera. Es decir, él estaba diciendo, César, tú no me vas a quitar la vida. Tú no me vas a matar. Yo voy a dar mi vida en una voluntad mía, pues la voy a poner como un sacrificio para Jesucristo. Eso es lo que estaba diciendo Pablo con esto. Porque yo ya estoy, dijo él, para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo estaba diciendo, yo he sido sacrificado vivo en su servicio desde el día en que fui salvo, desde el día en que Cristo me apareció en el camino. Ahora voy a completar ese sacrificio poniendo mi vida por Él. Eso es lo que está diciendo Pablo con estas palabras. La palabra partida es una palabra hermosa que tiene muchos significados. La palabra partida. Quiero mencionar algunos de ellos. La palabra partida tiene mucho significado. Por ejemplo, levantar el ancla y zarpar. Es un significado que tiene la palabra partida. Levantar el ancla y zarpar. Pablo veía de esa forma la muerte como una liberación de este mundo pagano, corrupto y dañino. Él veía como una liberación, una oportunidad de zarpar hacia ahora la eternidad. Por eso en alguna ocasión él escribió, mejor es morir, mejor estar con Cristo que estar aquí, decía él. Bendito sea el nombre de Dios. Pablo veía también la muerte como una campaña de tienda que se desmantela. Así veía también de esta forma la muerte, la partida que habla él aquí. La palabra partida significa también desmantelar una tienda de campaña. Esto tiene un paralelo en lo que San Pablo lo enseña allí en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, los primeros 8 versículos, que está hablando San Pablo en este paralelo tan similar a esto, en donde Pablo comparó la muerte del creyente al desmantelar una tienda de campaña, es decir, un tabernáculo para recibir un cuerpo glorificado. Dijo él, una casa hecha por la mano de Dios, no una casa hecha por la mano del hombre. Un cuerpo glorificado, bendito sea el nombre de Dios. También la palabra partida significa soltar a un prisionero. Pablo se estaba preparando para esta liberación y no para una ejecución. Él no estaba preparándose para la ejecución, él se estaba preparando para una liberación. Ahora, quitar el yugo al buey es otro significado de esta palabra partida. Pablo había servido arduamente y fielmente a su Señor por muchos años, y ahora su Señor le iba a desuncir, es decir, le iba a liberar de este yugo y elevándolo a un servicio más alto. Bendito sea el nombre del Señor. Eso va a ocurrir con nosotros.
Amén. Un día vamos a desuncir, vamos a ser liberados de estos yugos y para ser elevados a un servicio más alto en la presencia de Dios. La segunda mirada que el apóstol Pablo tiene es una mirada hacia atrás. Quiero que observemos esto, por favor. Versículo 7. Mire cómo Pablo está mirando hacia atrás. Dice él, he peleado la buena batalla. Él no dice estoy peleando la buena batalla. No está mirando hacia atrás y está llorando por lo que no hizo. Él está diciendo he peleado, es decir, que hacia atrás él se mantuvo en una batalla, siempre. Además dice, he acabado la carrera. Entiende que viene corriendo y ahora está culminando. He acabado mi carrera, dijo. Y por último menciona, he guardado la fe. No está diciendo estoy guardando la fe, guardaré la fe. He guardado la fe. Las marcas, las muestras de él nos denotan cómo él fue un hombre fiel a su Señor, a pesar de tanta cosa que él tuvo que vivir. Amén. Tanto escarnio, tanto dolor, tanta afrenta, y terminar su vida física de esa manera, siendo decapitado. Pablo entonces está mirando hacia atrás y empieza a reseñar, empieza a comentar su vida y su ministerio. Eso es lo que está haciendo Pablo. Dos de las ilustraciones presentadas aquí se refieren al atletismo, como un luchador, como un boxeador tenaz. Él había peleado la buena batalla y como un corredor había terminado la carrera de la vida victoriosamente. Había obedecido las reglas que merecía ahora un premio. Porque muchas veces los corredores, para ser un buen corredor o ser un buen boxeador, tienen que conocer las reglas. Usted y yo somos un corredor, pero debemos conocer las reglas. Las reglas están en la palabra de Dios. Por eso a veces hay malos corredores, porque no conocen las reglas, no conocen la palabra de Dios. Y por eso, hermano lindo, amados, yo los invito a escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece encontrar la vida eterna. Amén. La tercera ilustración es la de un administrador. Dice que ha guardado la fe. Es de un administrador que ha cuidado fielmente el cargo de su jefe. He guardado la fe. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice, cuando regrese el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra confianza? En el Señor. La gente a veces tiene fe cuando tiene cosas. Eso no es fe, hermano lindo, por favor. Fe es cuando usted no tiene nada y usted sabe que Dios sí va a proveerle, va a estar con usted. Amén. Eso es fe. Aunque la higuera no florezca, decía un gran hombre de Dios, un profeta menor, diciendo allí, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan cosas en los corrales, dijo él, con todo yo me alegraré en el Señor, Dios, que Él es mi salvación. Eso es la fe. Entonces Pablo fue un excelente administrador, que había cuidado fielmente este cargo, esta fe que Cristo el Señor había depositado en él. Dijo él, yo he guardado la fe. Los invito a guardar la fe en estos tiempos duros, difíciles, a ser personas constantes, no tener una fe fiebrosas, momentáneas, de acuerdo a cómo está a fin de mes, de acuerdo, a lo mejor hoy día está contento, tiene mucha fe, tiene mucha alegría, porque le ha caído un beneficio, y otros que no han recibido nada, a lo mejor están tristes. ¿Y por qué? Usted tiene la fe puesta en esas cosas. La fe debe estar puesta en el dador de la vida, en el dador de todo. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. La Escritura dice que Él proveerá cada día para nuestras necesidades. Amén. Bendito sea el Señor. Es alentador entonces mirar hacia atrás y no tener remordimientos. Gloria a Dios. No sé si están aquí todavía conmigo. Amén. Es bueno que miremos hacia atrás. Contémosle a nuestros hijos, tengamos algún momento de diálogo, miremos hacia atrás cómo Dios nos ha acompañado y no tengamos remordimiento, no tengamos lagunas, espacios que a lo mejor años fuera del camino de Dios y hoy a lo mejor regresó. Bendito sea el nombre de Dios que regresó, pero no vuelva a salirse de Él, por favor.
Santo es el nombre de Dios. Aleluya. Pablo no siempre era querido. Muchas veces nosotros queremos autoconvencernos. Queremos que todo el mundo nos quiera. Y tenemos que aceptar esta realidad por muy dura que sea. El apóstol no fue querido por todos. Había gente redactora de sus mismas filas. Lo abandonaron. Pero él jamás abandonó la fe. Él fue fiel a su Señor. Otra cosa que Pablo también enfrentó fueron algunas dificultades allí en las comodidades, los recursos, en las cosas como él vivía. No siempre él gozó de comodidades. ¿Cuántos de nosotros no tenemos esa experiencia? No siempre hemos tenido comodidades. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido algún momento difícil, escasez, situaciones duras, sin trabajo, sin los recursos necesarios? Pero ahí ha estado el Señor. Pero también el Señor ha aparecido, la luz de justicia sobre nosotros, la bendición de Dios, ahí ha estado el Señor. Pero no podemos olvidar el camino que hemos recorrido. No podemos olvidarlo. Es bueno tener una mirada hacia atrás, pero que nos ayude, que nos aliente. Santo es el nombre de Dios. Sin embargo, Pablo no fue, como digo, muy querido, ni tuvo muchas comodidades, pero sin embargo él permaneció fiel. Y eso es lo que cuenta. Eso es lo que realmente cuenta, y esa es la clave, poder permanecer fiel al Señor, aquel que nos llamó, aquel que nos compró, aquel que nos ha redimido y aquel que un día nos va a venir a buscar. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Por último, la tercera mirada de Pablo es una mirada hacia adelante. Recapitulemos un poco. Les hablé que hay tres miradas. Pablo está mirando alrededor y al mismo tiempo está mirando y está comentando un poco lo que ha ocurrido hacia atrás, pero ahora tiene una mirada hacia adelante. El atleta griego, como también el romano, que resultaba ganador, era vitoreado por la multitud y generalmente obtenía una corona de laureles o una guirnalda de hojas de encino. Eso ocurría con los atletas. Sin embargo, Pablo el apóstol, a él no se le iba a dar una corona de hoja de encino, sino que porque el encino o esas hojas se iban a marchitar, claro que sí, la suya sería una corona de justicia que nunca perdería el fulgor. Gloria a Dios. Mira lo que dice él en la escritura: me está guardada la corona de justicia, dijo él. Gloria al Señor. Y dice él, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los apóstoles. No, mire lo que dice, no a todos los pastores tampoco, dice a todos los que aman su venida. Amén. Tenemos que amar su venida. El hombre y la mujer que ama la venida de Dios vive en obediencia, vive en fidelidad. Aquel que no vive en obediencia y en fidelidad no ama la venida de Dios. Le pregunto, ¿usted quiere ser coronado un día? Sea fiel. Ame a Cristo el Señor, ame las Escrituras, sea obediente a la palabra de Dios, sea obediente a quien Dios ha asignado hoy día al frente de usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ya se echó a perder el culto, pero esa es la verdad. La gente quiere obedecer a Dios y no obedece a quien está por delante, y eso está mal, eso es grave. La palabra de Dios, mire lo que dice la palabra de Dios: obedecer a vuestros pastores, gloria a Dios, y sujetaos a ellos. Santo es el nombre de Dios. Espero que estén ahí, no hayan apagado el televisor, se hayan ido a tomar once, porque ellos, mire la responsabilidad, si no es todo tan bonito y favorable para el pastor y aprietos para la oveja. Dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, ¿qué es lo que hace el pastor? Velan por vuestras almas. Amén. Eso es lo que estoy haciendo hoy día, velando por su alma, entregándole la bendita palabra de Dios, diciéndole, hermano lindo, mire hacia adelante, no vea el retorno de Cristo por tardanza. Así es, Señor. En medio de la vida nos podemos encontrar en la muerte. Hemos cumplido nuestra asignación, hemos sido equilibrados, o estamos haciendo tan
mañoso, disculpe el término que use de esta manera, que cualquier cosa me molesta, cualquier cosa lo repudio, me enojo, despotrico. ¿Cómo es eso? Un seguidor de Dios no es así. Sufre penalidades, le dijo San Pablo a Timoteo. Cumple esta obra de evangelización. Gloria a Dios. Miremos hacia adelante con gozo el regreso de nuestro Señor. Pronto aparecerá. Hoy por hoy, en estos días, recientemente, el Señor vino a buscar una flor. Por la tarde, repentinamente, el Señor llevó una flor. Vino y cortó de su jardín, porque Él es el dueño. Así ocurrió en una hermana perteneciente a la iglesia de Biluco, Eva Vega. El Señor vino y la llevó a su presencia, con mucho futuro por delante, con edad todavía muchísimo, con hijos. Pero vino el Señor y la llamó y le dijo suficiente, y la llevó, aunque con dolor y tristeza, pero aceptamos la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo estamos mirando el mañana? ¿Cuál es nuestra mirada? Gloria a Dios. La corona que Pablo iba a recibir era una corona, como dije, de justicia, que nunca perdería ese fulgor. Jesucristo es el juez justo, que siempre juzga correctamente. Los jueces que Pablo tuvo en Roma no eran justos, porque si hubiesen sido justos, Pablo habría quedado libre. Pablo ahora estaba siendo enjuiciado por muchas cortes. Él había sido enjuiciado por una y otra, pero ahora estaba delante del último juez. ¿Cuál era el juez último? Su Señor, su Salvador, aquel que lo había llamado, aquel que lo había reclutado, aquel que le había dado la orden de predicar el Evangelio de Cristo, el Señor. Y Él lo hizo fielmente, cumpliendo las reglas. Eso fue lo que hizo Él. ¿Por qué las cumplió? Porque las conocía. ¿Cuál era la regla que Él tenía que enmarcarse para predicar la palabra de Dios? Cuando uno está preparado para encontrarse con el Señor, no tiene que tener temor al juicio de los hombres. La corona de justicia es el premio de Dios por la vida fiel y justa. Gloria a Dios. Ese es el premio mayor que cada uno de nosotros va a recibir por la vida fiel y justa. Sé fiel, dice el Señor, hasta la muerte. Y nuestro incentivo para vivir fielmente, ¿sabe lo que es? La santidad. Para vivir fielmente en santidad, ¿sabe lo que es? Es la promesa de la venida de nuestro Señor. Cuando uno sabe cuál es el incentivo, caramba, entonces le pone bueno a esto. Pero si uno no sabe qué le espera al final, entonces va a tomar cualquier ruta, cualquier camino. El incentivo para vivir fielmente y vivir en santidad, que es el deseo de Dios, es que cada uno de nosotros tiene una promesa asegurada. ¿Cuál es? El retorno, el regreso del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Puesto que Pablo el apóstol amaba la venida de su Señor y al mismo tiempo lo esperaba, no solo lo amaba, él esperaba el retorno de su Señor. Por eso él vivía correctamente y servía a su Señor con fidelidad. Eso es lo que hacía. Nosotros no hemos sido llamados a ser apóstoles, aunque hay algunos que se titulan apóstoles, pero nosotros no hemos sido llamados a ser apóstoles. No obstante, podemos ganar, hermano lindo, por favor, podemos ganar la misma corona que Pablo ganó, porque así lo dice la Escritura. Y no solo a mí, dijo él, me gusta esa expresión, sino a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Si amamos el regreso de Cristo, entonces debemos vivir en obediencia. Y debemos vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, si hacemos el trabajo para Él, con gozo, con devoción, con pasión, con alegría, aquel que nos llamó un día también nos va Él a coronar. Él mismo lo va a hacer. Seremos coronados. El llamado que hoy quiero hacerles a cada uno de ustedes por la bendita palabra de Dios es a vivir correctamente el Evangelio y servir a nuestro Señor fielmente, con devoción, con pasión, con alegría, cumpliendo y conociendo las reglas que están estipuladas en la palabra de Dios.
Deseo que mi Dios los bendiga grandemente cada uno de ustedes. No olviden esta mirada alrededor, esta mirada hacia atrás, pero cómo está esta mirada hacia adelante. Vivamos en fidelidad, vivamos en obediencia, en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios.